Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra. En esta oportunidad estoy haciendo este video porque estoy indignada con lo que estoy leyendo y escuchando todavía sobre las críticas a la diferencia de edad entre Kenan Imirzalıoğlu y Afra Saraçoğlu. Gente que rechaza a esa pareja, que no quiere que haya escenas de amor, que no quiere que haya una historia de amor. Pero lo peor es que lo he visto en un periodista de 30 años de experiencia, una experiencia en el mundo del espectáculo. O sea, se dedica a hablar del mundo del espectáculo. Y estos son actores que les pagan para ser personajes. Y si hay una historia de amor, se tienen que besar. Pero no se está besando Kenan y Afra, se está besando en este caso Doğan y Chala se besarán. Obviamente, ellos ponen el cuerpo, pero es una historia que están contando. Y la gente que responde a esto encima, leí un adjetivo de una persona que puso repugnante si se besan. Otra que puso Afra no debería besarse, sino su carrera se va a arruinar. Otro que puso no deben besarse por respeto a sus parejas. Pero realmente hay gente que cree que son ellos los que se besan. O sea, es verdad que también ha pasado que muchos actos, la ficción ha pasado a la realidad, también como justo le sucedió a Afra con Mert Ramazan. Y eso siempre lleva a que si se besan, en definitiva, porque siempre puede pasar algo. Bueno, sí, puede pasar. Pero no le va a pasar con todos los actores. ¿Cuántos actores están en pareja, casados y ambos actores hacen series o telenovelas por su lado donde se besan con otros y siguen su vida nomás feliz, forman familias, están felices? O sea, la verdad no acredito lo que veo, lo que leo, lo que escucho con este tema. O sea, primero, Afra no es menor de edad, que eso sería gravísimo. Estamos hablando de otra cosa, pero realmente a veces lees cosas que parece que estamos hablando de una chica de 17 años con un señor de 50. Afra tiene 30. Kenan Misaliolo tiene 51. Es verdad, es una gran diferencia, pero en la vida, ¿cuánta gente tiene relaciones con esa diferencia de edad o mayor? Si la historia está bien contada, si nos vende bien la historia, la compatibilidad de los personajes, vamos a comprar esa historia de amor. Pero hay que darle tiempo. Antes de empezar la serie la estaban matando. Yo creí que cuando empezara la serie iba a aflojar, pero no, sigo leyendo cosas terribles. Parece un boicot. O sea, yo creo que hay periodistas y hay público que está boicoteando la serie, todo porque ellos dos tienen una diferencia de edad y que ella no lo puede besar. Yo sé que hay mucho fanatismo por la pareja de Afra y Mer Ramazan. A mí personalmente me encanta la pareja también. Pero es como que toman partido como que ella no puede besar a otro que no sea Mert, no puede actuar con otro que no sea Mert. O sea, hasta es muy machista esto. ¿Por qué digo machista? Porque él va a filmar una serie, Mer Ramazan, que la coprotagonista tiene 17 años. Esa sí es menor de edad, 17. Seguramente no va a ser de 17, va a actuar de más edad, por supuesto. Pero sí es menor de edad. Y él le lleva unos cuantos años. Sí, no 20 y pico, le lleva de 10, 12, no sé. Pero en ese caso, yo cuando vaya a empezar esa serie, quiero ver qué dicen estas personas, que normalmente son mujeres, las que condenan a Afra a que su carrera va a terminar si ves a Kenan y Misaliolo. Yo quiero leer, a ver, solo quiero saber si esto no es machismo. Porque si les va a parecer divino que Mer Ramazan tenga escenas de amor con una niña, una chica de 17 años, no es una niña, perdón, con una chica de 17 años, si les va a parecer bien, entonces es machismo. Ahora, si lo condenan de la misma manera, bueno, está. Ahí voy a darles el crédito de que no es un tema de machismo, pero quiero verlo. Obviamente no estoy de acuerdo con que condenen a Mer Ramazan y a la actriz, porque lo mismo. Primero, no es tan menor de edad, quizás cumpla 18 cuando filme la serie. Seguramente además no va a tener escenas por su edad, aunque ella haga de más edad, va a ser una serie que no va a tener escenas de amor, no van a ser tan tontos. Seguramente sea una cosa más romántica, como tantas series turcas que hemos visto, que no pasa nada físicamente entre los actores. Yo creo que si Mer Ramazan va a actuar con una chica tan joven, va a suceder eso. Porque si no, ya el público, digo, si miden con la misma vara que Afra.
Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver. No me quiero ir por las ramas, pero me tiene un poco indignada porque sé que son fanáticos de Afra y Mert los que rechazan que Afra se bese con otro. Y yo no creo que pase lo mismo cuando Mert se bese con otra. Pero está. Volvamos a Abby. Kenan Ibisalolu está muy bien físicamente. Es un hombre de 51 años. A mí personalmente me parece muy atractivo, me parece muy buen mozo. O sea, me parece que aparte está muy bien. Y bueno, y hace de 42. Para mí es una exageración, no parece de 42. Yo ya conté en el otro video que como dicen que hace 25 años sucedió toda la historia primera de primaria y él se fue a los 17, entonces está claro que él tiene 42 años. Ella tiene casi 30, porque cuando pasó todo esto hace 25 tendría 3 años. O sea, hace de la edad que hace, que tiene. Pero Afra normalmente siempre hizo de más chica. Mismo en Yali Chapkini ella hizo de 18 cuando ella tenía 26. Entonces no sé si eso también genera que ella siempre parece una niñita y no sé qué. Bueno. Lo que a mí me tiene muy molesta es que creo que todos estos comentarios previos hicieron mella en la productora. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer episodio, y les pido por favor, si están que me están viendo, me dejen en los comentarios si no piensan lo mismo que yo. Estuvo dedicado casi el primer episodio, aparte de contar la historia, a mostrar que Kenan Misaolo está bárbaro, que está en su mejor momento físico, que a pesar de la edad que tiene es re jovial, y paso a relatar. Primera escena que lo muestran a él, bueno, en la cirugía, cuando llega a su casa, paneo todos ¿cómo dice? Las pesas, todo el set de pesas y máquinas para hacer ejercicio en el jardín. O sea, ya mostrando, cuando él se va acercando a su casa en Izmir, mostrando como que él hace ejercicio. Innecesario. Sinceramente, no entiendo. Escena siguiente, él saliendo de la ducha, que se le ven los abdominales. O una escena donde se le ven los abdominales y que tiene ciertos músculos, se le marcan. Escenas siguientes, él peleando con 4 tipos, se los carga a todos, pelea, desarma las armas, hace artes marciales, no sé, de todo. Escena del baile, en el restaurante y el baile en la boda. Y acá el broche de oro, que para mí fue algo que no puedo creer. Ella, el personaje de Chala, diciendo, ay, qué energía que tiene usted. Ay, yo me cansé, como diciendo, yo que soy tan joven estoy agotada y usted que bailó todo esto y ya había bailado en el restaurante. Una escena ridícula, que me estoy molesta con esto, porque siento que la productora le dio cabida a todos los comentarios y quiso resolverlo de una manera ridícula. ¿Por qué no se dedicaron a contar la historia? A vendernos la historia de amor, la conexión entre ellos, a pesar de la diferencia de edad. Y nada más. ¿Por qué le dieron cabida a esta gente que critica? Porque la verdad que las escenas eran traídas de los pelos. Yo no vi en ningún... No sé, yo he visto desde hace 15 años consumo series turcas. Que hagan que porque los muchachos más jóvenes muestren todas las pesas. El primer paneo son las pesas que el ejercicio que él hace. Los abdominales, sí. Obvio que de otros actores muestran siempre eso. Pero acá como que es a propósito. De hecho me cayó la ficha después que las escenas esas de pelea también eran por eso. Que también eran para que demostrar que él era ágil y re jovial y todo eso. No sé, me gustaría que si ustedes me dijeran si a ustedes les pareció lo mismo o ahora que se los digo les parece que hicieron esas escenas de pelea como también para demostrar que él es re joven. Y bueno, y la escena de ella diciendo lo cansada, agotada, lo espantoso que estaba, qué horrible, y usted, ay, como diciendo usted a la edad que tiene, que también la otra, hablan como si él tuviera 60 años, hace de 42. O sea que si él hace de 42, menos pueden reforzar la idea todo el tiempo de como qué bien que está, porque está haciendo de 42, no es tan viejo. Es todo un despropósito. Y me llama la atención que Kenan Miserable se haya prestado a eso. Porque tanto que decían que él cambia todo, cambió directores, guionistas, no sé, cuando él leyó eso, no dijo, che, no es demasiado que me hagan hacer todo esto para hacerme ver joven, siendo un actor como es, que él tiene que convencernos con su actuación. Los dos nos tienen que convencer que se enamoran actuando, no con estos agregados de guión que me parecieron espantosos. A mí la serie me gustó, me gusta. Ahora voy a hacer un video sobre el segundo episodio.
Esto no tiene que ver con que me guste o no. Me dio bronca que le dieran corte a lo que se decía, a lo que se hablaba de una manera tan infantil presentando ese tipo de escenas. Solo espero que, bueno, que esto no siga siendo mella en el guión, que no sigan agregando cosas para demostrar lo joven que es él y realmente no, espero que eso lo dejen de lado. Yo creo que ya en el segundo episodio todo eso se acabó y ahora está la historia presentándose tal cual es. Que nos vendan la historia de amor, la compraremos o no, según nos convenza el guión y las actuaciones de ellos, no la edad que tienen, ni si está casado él, si ella tiene novio, no tiene novio, no, 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 no. Solo dentro de la historia. Ojalá que esta gente desquiciada que dice estas cosas termine con esto y por suerte se ve que son los menos porque la serie subió en audiencia y ojalá siga creciendo. Gracias por escucharme. Déjame en tus comentarios qué te parece lo que opino, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no importa. Quiero que me dejes en tus comentarios si te parece que las escenas que yo te marqué, si no fueron realmente hechas para mostrar que él es más joven y todo esto, o no te pareció. Lo que sea, te voy a leer y voy a intercambiar ideas contigo. Muchas gracias. Gurushurus.